¿Sabía usted que en el año 1829 un Real Decreto aprobaba la construcción de un ferrocarril entre Jerez y El Portal, aunque finalmente se quedó solo en eso, en un proyecto? Y si damos un pequeño salto en el tiempo, en el año 1856 se constituye la primera línea ferroviaria de Andalucía que unía Jerez con el Trocadero en Puerto Real. Tenía una longitud de 27 kilómetros. Hoy en Intramuros, la interesante historia del ferrocarril en nuestra ciudad. La historia del ferrocarril está íntimamente ligada a la revolución industrial, donde el protagonismo lo tendrían el carbón, el hierro y el acero, resultante de este último. Los orígenes debemos buscarlo en 1769. Ese año el inglés James Watt inventó la máquina de vapor, que utilizaba la energía del vapor de agua para mover otros mecanismos. Gracias a ello, George Stephenson fabricó la primera locomotora de vapor en 1814, que en sus inicios surge como una manera de trasladar el carbón. El primer ferrocarril español se construyó en la isla de Cuba, perteneciente por entonces a la corona española, para transporte de caña de azúcar al puerto de La Habana. Esta línea se construyó entre 1835 y 1837, cubriendo el trayecto entre La Habana y Bejucal. En la península no fue hasta el año 1848 cuando se construyó la primera línea que cubría el trayecto entre Barcelona y Mataró. ¿Sabía usted que en el año 1829 un Real Decreto aprobaba la construcción de un ferrocarril entre Jerez y El Portal, aunque finalmente se quedó solo en eso, en un proyecto? Esa es una leyenda que se ha venido interesadamente propalando, pero la gran realidad es que no fue Barcelona-Mataró, ni tan siquiera La Habana-Güines, que entonces era España y podía haber sido el primer ferrocarril peninsular que realmente se construyó. No, la primera concesión administrativa tuvo su origen en Jerez de la Frontera. Fueron un empresario sevillano afincado en Londres y un jerezano, José Díaz Imbrechts, quien la solicitaron. Se concedió en tiempos de Isabel II, fue la primera concesión. Por tanto, lo que ocurre es que no llegó a materializarse, como siempre ocurre en muchos de estos casos, por falta de aporte económico. Luego ya posteriormente, como ahora mencionaremos, fue comprada la línea hecha de otra manera por lo que sería el embrión de los ferrocarriles andaluces. Los ferrocarriles andaluces, que es previo a Renfe, a su vez fue una de las compañías, con todas las de España, que Franco unió en Renfe en el año 1945, la compañía Andaluces se fue, digamos, comprando por Jorge Loring, un empresario malagueño, y otros de sus socios, que fueron adquiriendo por un lado la Córdoba-Sevilla, que fueron las primeras que se realizaron en Andalucía, después compró la Córdoba-Málaga, con la intención de surtirse de las minas, entonces la tracción era carbón, para poder abastecer las propias locomotoras de la propia compañía. Esa compañía también adquirió, por otro lado, el ferrocarril de Jerez a Sanlúcar de Barrameda, hoy inexistente y totalmente levantado, y también compraron la línea del Urbano de Jerez, que en principio había sido un capital privado, pero luego pasó a ser el ayuntamiento, que tampoco lo pudo mantener. Y ese grupo de compañías localizadas por ellos fue el embrión de los ferrocarriles andaluces previos a la Renfe actual. Años más tarde, el jerezano Luis Díaz Somera, nieto del inventor de la locomotora, obtuvo una licencia provisional para la creación y construcción del ferrocarril de Jerez a Cádiz por el Trocadero y el castillo de San Lorenzo del Puntal. Empalmaría el camino con el puerto de Santa María y las obras comenzaron en 1852. La sociedad denominada Ferrocarril entre Jerez, el puerto de Santa María y Cádiz conseguía inaugurar el primer tramo, Jerez-El Puerto, en 1854 y en 1856 el tramo comprendido entre El Puerto y Trocadero,
que tenía una longitud de unos 27 kilómetros. El objetivo de esta línea era transportar las botas de vino hasta el puerto, para luego embarcar con destino a países importadores de los caldos jerezanos, como era Reino Unido. Porque primero se hizo Jerez el Portal, después se hizo el Portal Puerto de Santa María, y después el Puerto de Santa María se hizo Puerto de Santa María Trocadero, que era por donde salían los caldos de aquí de Jerez. Luego se hizo también Jerez el Bonanza, que es San Lucas de Barrameda, también otra salida para el vino de Jerez. De hecho, ese fue el origen de pedir la concesión de un ferrocarril. Estos avispados y llamémosle puestos al día comerciantes, como era José Díaz Címbrez y este Marcelino Carrero Portocarrero, su idea era cómo se trasladaba el vino de Jerez, que siempre ha vivido de la exportación, a los puertos, tanto del puerto de Santa María como de Puerto Real o Cádiz, o incluso se pensó en el de Bonanza, perdón, para ir a Sevilla. Entonces ellos fueron los impulsores porque, claro, el vino se llevaba a lo mejor en 1 o 2 bocollos, creo que era uno nada más, los que cabían en carros tirados por bueyes. ¿Qué cantidad de bueyes, de carros y de tiempo hacía falta para llevarlo? Y ellos, descubierto por Stephenson y puesta en marcha el tema del ferrocarril, decidieron que aquello había que apuntarse rápidamente. De ahí que fueran realmente los precursores, y fue por las bodegas, claro. Durante la dictadura de Primo de Rivera se desarrolla bastante el ferrocarril. Incluso se llega a construir una nueva línea entre Jerez y Olvera, pero nunca llegó a ser utilizada de forma efectiva. En un principio, las locomotoras eran de fabricación inglesa, aunque también las había de procedencia francesa, con una característica común, el denominado rodaje 030. Eran máquinas en un 90 y tantos % de construcción inglesa. No se olvide que también los padres del ferrocarril son los ingleses. Había alguna francesa, pero eran las menos. Eran locomotoras que estaban, ya digo, fabricadas en Gran Bretaña, que el rodaje, para que el gran público nos entienda, era 030. 030 significa que solamente tenían 3 ruedas que iban acopladas con esas bielas que eran los que le transmitía el esfuerzo del vapor. También las había 020, es decir, con 2 ruedas nada más. Luego ya las ha habido de infinitos tipos posteriormente, pero era tracción vapor, por supuesto. Capítulo aparte merece la estación de ferrocarril de Jerez. El carácter pionero de esta ciudad hizo que desde un principio contara con una estación digna. Así, el arquitecto belga Léon Beaulieu realizó el proyecto de la primera estación, construida en 1877. A este edificio le seguiría otro proyectado por la Compañía de Andaluces en 1902, quedando abierta 4 años después. El tercer proyecto, que ha llegado a nuestros días, se encarga al arquitecto Aníbal González, autor, entre otros edificios, de la Plaza de España de Sevilla y del Gallo Azul en Jerez, la construcción de esta nueva estación. Esta estación, construida en 1930, es de estilo habitual de este arquitecto, constituida por un palacete mudéjar y plateresco. Está recubierto por una multitud de azulejos, ladrillos a la vista y rejas, todos ellos con motivos que recuerdan a la ciudad de Jerez y a su vino. Los andenes están protegidos por una gran cubierta de metal y de cristal. La estación de Jerez es una maravilla. Otra estación que era una maravilla también era la de Sevilla, de San Bernardo, que era muy parecida a la de Jerez, pero ya te digo, la estación nuestra, yo eso no lo cambio por ninguna, porque es una gran obra maestra. Y de hecho, hoy en día se están derribando muchas estaciones, haciendo estaciones nuevas, como pasa en el Puerto de Santa María, San Fernando, pero a esta que ni le toquen, que ni le toquen. La primera singularidad que tiene es que no hay ninguna parecida a ella en este estilo, en otras líneas por supuesto y en esta tampoco. Incluso no solamente la estación, sino hasta el propio edificio de lo que hoy son los lavabos, entonces retretes, como se les llamaba, y de incluso un edificio que hoy malhadadamente está casi en ruinas,
que es el que está anejo a la estación, que era una nave de carga. Entonces, también hay una leyenda, dicen que la hizo Eiffel, porque en aquella época, como todo lo que eran estructura de hierro con era Eiffel. Puede que tuviera alguien, pero de la escuela, y Aníbal González y otros que colaboraron en ella. La marquesina es muy notable, pero sobre todo lo más notable quizá es el tema de la azulejería que tiene, de Sevilla. Y para mí el monumento más emblemático de Jerez. ¿Por qué? Porque nos gustan los trenes y aparte es que es preciosa. Yo personalmente la he reproducido en escala. La tengo en una maquetita y estoy muy orgulloso de ella. Me ha costado 2 años hacerla, terminarla. Bueno, hacerla. Todavía no está, él es la inacabada, como la estación de Jerez es la inacabada, porque fue inaugurada 3 veces. Fue inaugurada 3 veces. La primera fue cuando se terminó, se inauguró, la inauguró, me parece que fue Alfonso XIII. Vino a inaugurarla, se inauguró, pero no estaba terminada. Luego también hubo otra celebración que la hicieron en 1950 y tanto, que le hicieron un arreglito, también la volvieron a inaugurar. Y ahora en el 2001, en el 2000, cuando esta última, la elevación del ferrocarril, la volvieron a inaugurar con Pedro Pacheco. Está inacabada, yo le digo la inacabada, porque está inaugurada tantas veces y yo le digo la inacabada. Pero antes, un tren urbano es inaugurado en Jerez. Fue en 1872, siendo conocido por la Maquinilla Domecq, aunque había sido utilizada como la Jerezana. Hacía un recorrido por las calles de la ciudad, pasando por casi todas las bodegas con ramales que entraban en el interior de algunas. Se componía de 3 trenes más pequeños que los habituales y su objetivo era llevar los embarques de vinos desde las bodegas hasta la estación de pequeña velocidad. Y lo que más me llamó la atención fue el tren urbano de Jerez. ¿Por qué? Porque lo hicieron gente adinerada, gente de bodega. ¿Y con qué idea? Pues la idea de sacar el vino de dentro de las bodegas, porque antiguamente había un mal camino, digamos, para sacarla, y se hizo el tren urbano, que no era un tranvía, por cierto, no era un tranvía, como ya te han comentado, el ancho de vía era nacional, que no se hizo en vía estrecha, como hicieron en muchos sitios, que se hizo una vía más estrecha para transportar carbón, para transportar sal, pero aquí, sin embargo, se llevó el ancho nacional. Pues la maquinilla estuvo funcionando desde 1870 hasta 1969, que es cuando quitaron todas las vías de por aquí. Y lo bueno fue que de Andaluces pasó a Renfe, a la concesión de Renfe, porque la concesión fueron por 99 años. Y una vez pasados los 99 años, hubo un acuerdo de que Jerez se quedaba con las vías, con todo el material. Pasados los 99 años, vino Renfe y dijo que para ustedes el tren, vía y material, pero ahora resulta de que el ayuntamiento no se podía quedar con él, porque el coste que conllevaba el arreglo de vías, el arreglo de máquinas, el arreglo de vagones, se iba por todo lo harto, y entonces decidieron de quitarlo. Claro que era un ferrocarril, pero además tiene otra particularidad, porque en muchas poblaciones españolas, bien porque venían de su puerto de mar y atravesaban la población, o bien para distancias cortas, había ferrocarriles que circulaban un tramo por la ciudad. Pero este no, es que este era específicamente urbano, porque salvo su empalme a la red general, todo el recorrido, una vez más, estaba pensado en las bodegas, con entradas, salidas, apartaderos, y luego tenía otra peculiaridad. De todos esos ferrocarriles urbanos que han existido en España, el único que realmente tenía ancho nacional, ese al que nos referíamos antes, era el de Jerez, porque todos eran de vía estrecha. Sin embargo, este era de ancho convencional, ancho español, vamos. Era muy conocida por la gente mayor, y de mi edad por ahí. Una vez que yo se lo cuento a mis hijos
y a mis hermanos que de una generación lo ignoraban. Y por eso nosotros estamos haciendo una alusión y nos gusta hacer exposiciones referente al tren del vino, porque es que me llegan colegios, porque lo hemos tenido con colegios, y la verdad es que no sabía que nosotros teníamos en el centro de Jerez que pasaba un tren del vino y un tren de carga, no lo conocía. Eso no ocurría en otras ciudades pasaba del puerto, pasaba a lo mejor a un almacén o pasaba por medio de... pero que como teníamos aquí en Jerez, que recorría todo el pueblo por dentro, eso o toda la ciudad, digamos, en ningún sitio de España ha ocurrido. Su desmantelamiento se inicia en 1962 y acaba en 1969. Uno de sus últimos maquinistas fue Antonio Carro, un gallego que recaló en Jerez por motivos familiares y que condujo durante años la maquinilla por las calles de Jerez. El día 15 de septiembre llegué aquí en el año 57, procedente de Oviedo, trasladado aquí por petición propia, por asuntos familiares, porque le iba a la señora delicada con el ácido de las minas y de todo eso, y entonces me concedieron esta residencia para quitarme de aquello. Y fui destinado al urbano, y ahí pasé hasta que se retiró, hasta que se terminó, que después me trasladaron a Cádiz porque sacaron de aquí la residencia nuestra. Sí, ingresé en Monforte y después pasé a Ponferrada ya de trenes y después ascendí, marché a Oviedo y de allí vine aquí con la misma categoría. El recorrido de este tren urbano empezábamos por servir a la Cansa. Detrás de la Cansa había un almacén de abonos, Cross. Después cogíamos y servíamos los vagones según lo que fuera, pero con destino a la bodega de Villomber, que había que dejarlo en la plena vía. Después íbamos a calle Pizarro, a Sándama, íbamos a Garbey, íbamos a Valdespino y luego ya cogíamos con dirección a Domé, que entrábamos al subir el muro, que estaba González Barba. Y después del muro también llevábamos material para la bodega de Bobadilla, que está al final del muro. Y luego ya retrocedíamos con los vagones empujados para meterlos en la bodega de Domé, o bien en el picadero, o bien dentro de la bodega. Y allí hacíamos la maniobra y si había que traer algún material, que casi siempre había que traer algún material porque quedaban vagones de un día para otro, pues se traían o bien cargados o bien vacíos, porque ellos recibían muchos vagones cerrados con cáscara de almendra y de eso, que decían, que yo ya soy un ignoro, que era para darle color a la coñac. Y traíamos esos vagones y luego hasta incluso teníamos que ir por las tardes. La jornada era de 9 a 1, pero daba la circunstancia que a lo mejor eran las 2 y no habíamos terminado. Pues esas cosas no... Y hasta que terminábamos la jornada, y había a veces por las tardes, que si teníamos que volver por las tardes, de día era las 7 de la tarde o las 8, sí, eran todos transportes de vino y alcohol. Se recibían muchas cisternas de alcohol de la parte del Almendralejo y de todo eso, y mostaza también la recibían aquí ellos, de las bodegas de allí, y de viajeros nada. Sí era peligroso porque a pesar de que la ciudad tenía ya un concepto muy formado, de cualquier bocacalle que salía a la vía, salía un coche, pero siempre intentaban aminorar la marcha y vigilar un poquitito por si venía la máquina, a pesar de que un agente iba siempre para cubrir esas bocacalles. Yo por lo menos no he tenido accidente ninguno, nada más que un señor que se nos tiró en la puerta de Rota, el mismo que iba con una hija, y era un intento de suicidio, se tiró y paramos encima de él y tuvo que estar así allí hasta que vino el juzgado de guardia a levantarlo. No pudimos mover la máquina porque estaba debajo y eso no se puede hacer.
Sí, no nos apreciaban mucho, no nos miraban de buena cara. Por eso, porque, claro, abrían las ventanas para ventilar la casa o para las alfombras o todo eso, y la maquinilla soltaba mucha porquería por la chimenea. Y entonces, claro, un día y otro, porque no fueron 2 meses, ni fueron muchos años, que la gente estaba bastante mosqueada. Era pequeño, sí, la máquina de vapor era un antiguo con los tenders al lado, que no llevaba tender, llevaba solo era de cremallera, de palanca de cremallera, que las otras son de volante. No tenía freno de vapor, ni de hidráulico, ni nada, tenía un freno de usillo y se paraba también ayudado con la cremallera, porque si íbamos para adelante, entonces se tiraba la cremallera para atrás y claro, hacía una presión en las ruedas, porque entonces ya las ruedas intentaban andar al contrario. Pero sí, pues bien, porque claro, ahí la velocidad era la mínima, ahí el paso de hombre, no había otra cosa. Esta maquinilla usaba el denominado ancho ibérico, usado en nuestro país desde el comienzo del ferrocarril. Un ancho de vía que es igual a 1668 milímetros y, por extensión, al ancho tradicional de 6 pies castellanos y sus variantes. Es característico de España y Portugal, donde esta medida, ligeramente superior al ancho internacional presente en la inmensa mayoría de las vías férreas del continente europeo, se adoptó para poder aumentar la velocidad sin comprometer la estabilidad de las locomotoras, a pesar de las complejidades orográficas del terreno. Sobre eso también. La más descabellada de todas, y quizá la más difundida, era que así evitaríamos que nos invadieran por ferrocarril, lo cual es un perfecto absurdo, porque si fácil es volar una carretera, mucho más fácil es volar un ferrocarril y se tarda mucho más tiempo en restaurar. No, el motivo es muy curioso. El motivo es que el ancho de vía nuestro, 1670 y tantos milímetros, son 6 pies castellanos exactamente. ¿Y de dónde viene esa medida? Porque los ingenieros de la época, y cuando hubo un gran debate en el Parlamento de Madrid sobre unificar los anchos, pensaron que al ser más ancho que el ancho internacional, el hogar donde se quema el carbón de las locomotoras, al ser más ancho, podría ser más grande, y al ser el hogar más grande podría transmitir más potencia a la locomotora más vapor. Claro, esto tiene un fallo evidente. Si tú lo haces más ancho y más grande, también tiene más peso la locomotora, con lo cual lo comido va por lo servido. Y desde entonces nos quedamos así y condenamos a Portugal a quedarse así también. Y llegamos a los años 50. El ferrocarril se impuso como medio de comunicación, se construyeron nuevos trenes y estaciones. Fue un momento álgido que recuerda bien Francisco Rodríguez, acompañando a su padre al frente de grandes locomotoras. Él destaca la labor de maquinistas y fogoneros, trabajos muy duros, pero realizados por auténticos profesionales. Pues, hombre, era impresionante cuando uno estaba en la estación y veía, por ejemplo, llegar esos expresos, esos rápidos, con esas máquinas, por ejemplo, 240 o 241, o por ejemplo, cuando veía a ese tipo de máquinas que eran las mastodontes, que eran también impresionantes, con un peso de 200 toneladas, esto te impresionaba, no que ahora mismo ve uno entrar, por ejemplo, el Albia o el Altaria anteriormente, y parecen de latón, o sea que a mí no me causa respeto ninguno estos tipos de locomotoras. Ya te digo que en aquellos años pues era verdaderamente impresionante, y además la labor que hacían estos maquinistas y estos fogoneros eran dignos de alabar, porque cuando, por ejemplo, ahora mismo actualmente en las máquinas modernas el maquinista va totalmente hermético, cerrado, pero antiguamente cuando una máquina con una cabina de conducción solamente iba con dirección opuesta, porque había máquinas que no entraban en lo que era la rotonda para darle la vuelta al contrario. Cuando eran máquinas muy largas no entraban, entonces el recorrido lo tienen que hacer después hacia detrás. Pues
Tú dime a mí, cuando en estos tiempos de agua, de viento, de lluvia, el maquinista soportando todo eso, eso no tiene, es que no tenía precio ninguno. El mecanismo de aquellas máquinas, pues ahora mismo, por ejemplo, el mecanismo que existe hoy en día es el mecanismo todo electrónico, ¿no? Pero el mecanismo de aquellas máquinas también era un mecanismo pues digno de alabar por parte del maquinista, porque existían muchos manómetros, muchos vacuómetros, entonces tiene que estar pendiente de la temperatura, pendiente del arenero, pendiente de la presión. Pues todo esto también era un trabajo ejercitado que era, ¿cómo te diría yo? El maquinista no se hacía en 2 días. El maquinista se hacía cuando ese mismo maquinista había estado de fogonero anteriormente durante 15 o 20 años, con un maquinista que es el que, digamos, ¿cómo te diría yo? Lo avalaba cuando iba a hacer los cursos de maquinista, o sea, iba avalado por el maquinista, como diciendo, este hombre vale para maquinista. Entonces, claro, pues todas esas cosas eran muy diferentes a lo que es hoy en día. Hoy, francamente, te digo la verdad, hoy yo he vivido el ferrocarril y lo viviré toda mi vida, ¿no? Pero mentalizado el ferrocarril antiguo, anterior, no me causa ningún respeto, no veo yo chicha, como lo llamamos, ¿no? No veo chicha en el ferrocarril hoy en día, porque que no. La avería de una máquina, todo iba en común según el maquinista que fuera. Había maquinistas muy bien mirados y había maquinistas que estaban, digamos, no estaban buen mirados, pero que eran, digamos, porque todos maquinistas, la mayoría de los maquinistas tienen un oficio, como por ejemplo de tornero fresador, mecánico, porque este era un oficio muy importante, digamos, para ser un maquinista, ¿no? Pero si había un maquinista que había llegado a maquinista por el tema de que hacía fogonero, pero no era muy... Entonces, el mantenimiento de la máquina no era el mismo que el mantenimiento que llevaba, digamos, en cuanto a un maquinista, digamos, estricto, responsable. Incluso mi padre tiene, bueno, a mi padre vino un premio de Renfe por la conservación de la locomotora, de lo bien conservada que la tenía, que el documento lo tenía que poner, de Renfe, por la buena conservación. Pues te digo que habría las mínimas. Incluso nos cuenta un viaje histórico, el que protagonizó junto a su padre y un grupo de personas a Arcos. Se trataba del primer tren no inaugurado oficialmente que cubría el trayecto entre Jerez y esta población serrana. Fue en 1959. La primera línea, bueno, yo me acuerdo perfectamente el primer tren que esa línea no fue inaugurada. O sea, esa línea, digamos, estaba, digamos, el recorrido que se hizo en aquel momento, eso fue un recorrido, digamos, de prueba, que fue de Jerez a Arcos de la Frontera. Y eso fue en el año 1959. Ese tren tan solamente fue una vez. Y claro, como fue mi padre, fue el que llegó ahí a Arcos, pues entonces nos llevó a nosotros, a mi hermano, a mis 2 hermanos, a mí. Entre ellos venía, por ejemplo, el fogonero, lógicamente, el maquinista, y mis 2 cuñados, y un mozo de enganche, un guardagujas, el que fuimos a llevar un tren que era de víveres para los que estaban, digamos, o los que pertenecían a Renfe y estaban en la línea aquella. Como por ejemplo el que llevaba el mantenimiento de las vías, el mantenimiento del control de agujas, de gédula, arco. Eso fue el vagón que llevamos allí, como un vagón, digamos, de víveres. La única vez que fue el tren Arco, ya no fue más. En 1999 se crea la Asociación Jerezana de Amigos del Ferrocarril, presidida por Pedro Martín Rielo. Pocos años más tarde surge el Club Ferroviario Jerezano. A mí me llega la vocación del ferrocarril porque yo he vivido la estación de pequeña velocidad. Se hicieron barracones y he estado viviendo allí, pues 4 años estuvimos viviendo allí hasta que nos dieron un piso, una casa nos dieron en el polígono San Benito. Y esto del club viene porque yo pertenecía a la Asociación Jerezana de Amigos del Ferrocarril y nos faltaba un poquito de aliciente, que era la historia y que era el viaje,
y que era un poquito, que nos faltaba la asociación, porque en la asociación lo que hacíamos era el maquetismo. Entonces salimos, varios socios, nos desvinculamos de un poquito de la asociación, hicimos el Club Ferroviario Jerezano, que nos hemos unido con el Club Filatélico Jerezano, y entre historia del ferrocarril urbano, entre sellito del ferrocarril de Jerez, que hemos hecho ya 13 sellos conmemorativos y dedicados al ferrocarril de Jerez, pues nos gusta más la historia y nos hemos metido mucho en el tren del vino de Jerez, en el tren urbano, digamos que es el tren urbano el que nos mueve en estos días para la historia de lo que es el ferrocarril. Y es que a personas como Pedro o José Manuel, el tren les engancha, les entusiasma. Viajar en tren, pasear por la estación, el sonido tan característico de una locomotora, la historia del ferrocarril en Jerez, de la maquinilla, les llena, una pasión de la que desean hacer partícipe a todos los jerezanos. Me llena tanto porque es una historia fascinante, y dentro de esto es que veo una locomotora de vapor y la evolución que ha tenido el tren, que yo no diga que lo de antes era malo, pero ahora es que te encaja en 2 horas, en 3 horas, donde prácticamente te recorre España entera, lo que antiguamente te echaba una semana de llegar de Jerez o de Cádiz, digamos, a Bilbao, echaba una semana en el vapor, que tiene el encanto del vapor, que tiene el encanto del diésel, pero donde va ahora el eléctrico, por rapidez, por limpieza y por tecnología, a mí me encanta, me gusta. Y con imágenes de la actual estación de trenes de Jerez, que guarda para todos los jerezanos una cierta emotividad, ponemos el punto y final aquí en Intramuros. Hasta la semana que viene.